Cada proclama que se va desatando año tras año es una puerta que se nos abre. No es que terminó la proclama del 2019 y ya no hay más chances, sino todo lo contrario. O sea, el Señor nos ha dado un renuevo, ¿verdad? Comenzó allí a través de enero del 2019 y continúa. Si bien cerramos el 2019, quedó una puerta abierta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un renuevo. Fíjense, observemos un instante esta imagen del renuevo. Esta imagen del renuevo nos muestra algo muy importante. Mire, nos muestra un tronco cortado, simbolizando lo que puede ser una vida cortada, ¿verdad? Devastada, ¿no? Entonces, podríamos ver este tronco como una situación complicada, ¿verdad? Que podemos llegar a pasar cualquiera de nosotros, en cualquier momento. La mano simboliza la mano del Señor. El Señor volcando con su mano, ¿qué cosa? Agua, ¿verdad? Y esa agua la vuelca sobre el tronco que fue cortado. El agua es símbolo de su bendita palabra. Entonces, al recibir de parte de Dios esa bendita palabra, ¿qué ocurre? El renuevo aparece. Amén. Entonces, eso fue una puerta que el Señor nos abrió, nos ministró sobre el renuevo en este año, pero no se cerró. Entonces, quiere decir que hay esperanza. Quiere decir que es muy importante esto. Mire hermano, mire, es algo muy importante. Mire, hay momentos en donde yo recuerdo que en el 2016 tuvimos la proclama de la abundancia. Y cuando viene a nuestra mente así rapidito, abundancia, muchas veces lo derivamos automáticamente a lo que es la prosperidad, los bienes materiales, a la abundancia de bienes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor nos enseñó que no está hablando solamente de bienes materiales. Entonces, debemos comprender nosotros que se empieza a ampliar la palabra año tras año. Y de repente, a lo mejor yo recuerdo que en ese 2016 hubo alguno que de repente no logró la abundancia económica o material. Y de repente medio que se frustró, ¿no? Porque dice, pasó el año de la abundancia y yo sin el pescado sin vender, ¿no es cierto? Pero debemos comprender algo. El 2016 se nos proclamó el año de la abundancia y esa puerta quedó abierta. Entonces, no podemos bajar los brazos porque nuestro camino es un camino de fe. Fe en la palabra del Señor. La palabra la oímos, la guardamos en el corazón y la ponemos por obra. Entonces, fíjense que volvamos a este principio. ¿Qué hacemos con la palabra? La oímos, la guardamos en nuestro corazón, la atesoramos y después la ponemos por obra. Quiere decir que tenemos que transitar estos tres pasos. Yo puedo oírla y después quiero ponerla por obra. No. Yo tengo que oírla, pero después tengo que... ¿Qué significaría guardarla en el corazón? Creerla. Creerla con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que se establezca realmente en nuestro corazón. Y luego, con esos dos cimientos de haber oído inteligentemente y haber guardado esa palabra en nuestro corazón, comenzar a ponerla por obra. Entonces, el Señor en su inmenso amor y misericordia nos va abriendo puertas año tras año, ¿verdad? Y está a nuestro lado, nos acompaña y nos bendice y nos lleva de victoria en victoria. Ahora, estamos frente a una nueva proclama. Ustedes verán que esta proclama, tenemos la imagen acá, ¿no? El año de la reconciliación. Fíjense que si usted tuvo oportunidad de escuchar la proclama o tuvo acceso en estos días, usted habrá notado que hay un texto que es base prácticamente para esta proclama, que se encuentra en Malaquías, en el último capítulo de Malaquías, en donde dice que el Señor en los últimos tiempos enviaría a Elías, ¿verdad? Y lo envía con espíritu de reconciliación, ¿verdad? Entonces, debemos comprender, hemos visto nosotros, fíjense que en el último tramo de este año, nosotros profundizamos, sin conocer la proclama, profundizamos en unos cuantos momentos sobre los días de Elías, te lo recordarán.
Tenemos en cuenta que el Señor, nuestro Señor nos enseñó que los últimos tiempos serán como los días de Noé, como los días de Lot y también como los días de Elías, lo vemos en Malaquías. Entonces, en base a eso nosotros estuvimos profundizando un poquito, viendo la vida de Elías, porque es el registro bíblico que tenemos. Y en los días de Elías ocurrieron muchas cosas que nos sirven como ejemplo para nuestros días a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, viendo esto y comprendiendo que el Señor envía a Elías, la reconciliación es la puerta que se está abriendo, ¿verdad? Pero debe obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y en quienes nos rodean, de tal manera que nos lleve esa situación, esa obra del Espíritu Santo a vivir plenamente la reconciliación. A medida que el año transcurra, obviamente, como cada año, el Señor nos va a ampliar la palabra. Nos va a mostrar dónde realmente nosotros necesitamos una reconciliación. Esto no es una palabra solamente para aquellos que están distanciados. Esto es una palabra mucho más amplia. Entonces, a medida que este año transcurra, vamos a avanzar y va a ser una bendición grande. Pero yo quisiera, en este día, tomar el génesis de la reconciliación. El primer paso hacia la reconciliación. Podemos hablar, obviamente, de nuestra reconciliación con Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Podemos reconciliarnos con alguien que estemos distanciados. Podemos reconciliarnos entre hermanos, entre siervos del Señor. Bueno, la reconciliación es bien amplia, pero el génesis que nos va a llevar, el primer paso que nos va a llevar a una reconciliación, que debe ser genuina, porque, o sea, se nos proclamó el año de la reconciliación. Entonces no podemos salir nosotros a la calle y empezar a pedirle perdón a todo el mundo y porque sería algo de aquí. No, guiado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo a través de esta palabra. Pero el primer paso que nosotros tenemos que dar para que se haga efectiva una reconciliación es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación genuina. Entonces, esto es bien, pero bien importante, porque la palabra arrepentimiento, que arrepentimiento tal vez podamos llegar a pensar que, bueno, se tiene que arrepentir aquel que está perdido, aquel que se alejó de Dios, y yo le puedo garantizar, y por la palabra, que no es así, sino que el Señor irá trabajando en nuestra vida para que nosotros también entremos en distintas fases de arrepentimiento y que vayamos comprendiendo a nuestro Señor. ¿Verdad? Mire, es muy importante. Usted sabe que todos los que estamos aquí, absolutamente todos, un día estaremos frente al Señor. Entonces, para ese día hay que prepararse. O sea, yo puedo estar lleno de vitalidad, ser jovencito, así como soy, no hay ningún problema. Pero eso falta mucho, pastor, no te hagas problema. No sabemos, porque no. Hay niños que parten con el Señor. O sea, no estamos, nadie, mi abuela decía, no tenemos la vida comprada, ¿no es cierto? Usted seguramente lo habrá escuchado. Pero no solamente por dejar esta tierra a través del paso de la muerte, sino porque un día el Señor nos vendrá a buscar. Y vamos a estar frente a Él. Entonces, cuando la iglesia sea tomada, vamos a estar frente a Él. Esto es muy importante. Cuando los muertos en Cristo resuciten, vamos a estar frente a Él. Entonces, necesitamos comprender, hermano mío, que habrá un proceso en los últimos tiempos de la mano de Elías trayendo reconciliación. Habrá un proceso en nuestra vida. Indefectiblemente ocurrirá. Y somos, yo creo que privilegiados en que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos vaya guiando de tal manera que vayamos comprendiendo paso por paso qué significa, ¿verdad?, el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Nosotros, el Señor ha puesto una conciencia en nuestra vida. Recuerda que hemos tocado ya en muchas oportunidades el ejemplo de los niños, que a veces los niños de repente saben qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Veo los chiquititos que están por hacer un lío y miren el papá, miren la mamá, a ver, y ya sabe que eso que va a hacer está mal. ¿Y cómo lo sabe? No solamente porque siempre le dicen que no, porque hay cosas donde de repente usted o yo no le dijimos que no y el tipo sabe. ¿Y cómo sabe? Y sabe porque hay algo, el Señor puso en su corazón
una conciencia. La conciencia de lo que está bien y lo que está mal, de lo bueno y lo malo. La Biblia habla de la conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? De la conciencia que va perdiendo el temor de Dios, ¿verdad? Y se va apartando la persona de aquello que está mal y lo toma como algo normal. Entonces comienza, ¿qué es cauterizada? Es sellada, ¿verdad? ¿Cómo se cauteriza, por ejemplo, una herida? ¿No? ¿Cómo hace Rambo? Rambo se pone fuego, no pólvora, el muchacho americano. Bueno, se sella, ¿verdad? Con un hierro caliente, un cuchillo a fuego, lo prende y lo enciende y ¡wow! Qué hombre, ¿no? Pero claro, de esa manera el enemigo a veces hace con nuestra conciencia. Y va perdiendo el hombre el temor de Dios y va cayendo de trampa en trampa. Entonces el Señor, en un año precioso como este de reconciliación, nos reconciliará con Él primeramente y nos reconciliará entre nosotros. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme un instante, vamos a ver la palabra del Señor un minuto. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, yo creo que lo primero que el Señor va a hacer es llevar nuestro corazón hacia Él. Vayamos al libro de Romanos. Mire, una vez escuché a una persona, un siervo del Señor, un precioso siervo del Señor, que dijo algo, yo me lo anoté acá en mi Biblia, para no olvidármelo. ¿Saben qué dijo? Conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo, el verdadero cristianismo. En el libro de Romanos hay tesoros escondidos preciosos. Mire, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 2. Mire, Romanos 2:2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor juzga el juicio de Dios, Él no lo hace según el parecer, ¿no?, que pueda tener en el momento o nuestro parecer, sino según la verdad. Para juzgar el Señor tomará la Biblia, su palabra, y conforme a su palabra, Él juzgará cada situación. Mire, y mire lo que dice acá, gloria a Dios. Dice, versículo 3, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí está hablando de aquellas personas que juzgan a otro, pero hacen lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora mire, en el versículo 4, aquí hay algo importante que yo quiero que rescatemos y que podamos extraer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, mire qué detalle, ignorando que su benignidad, su bondad, ¿verdad?, te guía al arrepentimiento. Entonces, todos nosotros sabemos que Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Dios es bueno, gloria al Señor. Ahora, que Él sea bueno, no significa que no nos llevará al arrepentimiento. Porque, ¿cuándo el Señor nos lleva al arrepentimiento? Cuando hay algo de que arrepentirse. Si no, no te va a llevar al arrepentimiento. Entonces, por su bondad, Él nos llevará al arrepentimiento. Gloria. Amén. Por su bondad nos llevará al arrepentimiento. Ahora, claro, de repente hablar de arrepentimiento decimos, wow, pero no, pastor, qué tranquilo, que yo ando fenómeno, yo ando bien, no tengo nada. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Eso es importante. Y bueno, pero tampoco es tan tremendo como para tomarlo en cuenta, ¿no?, hasta el más mínimo detalle. Es que realmente deberíamos tomarlo con mayor seriedad. ¿Por qué razón? Porque en un momento vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Vamos a estar frente a Él. Y esto es muy, pero muy importante. Entonces, necesitamos arreglar cuentas con Dios. Entrar en amistad con Él. Ay, Señor amado. Nosotros pensamos que el eterno en vez de Dios somos nosotros. Y que ya habrá tiempo y ya veremos y vamos a ver.
Es totalmente al revés. Él es el eterno. Nosotros no tenemos tanto tiempo como para estar jugando a que si me arrepiento, no me arrepiento, reconozco, no reconozco, hago esto, voy, vengo. O sea, es tiempo final. Es tiempo final. Ahora, claro, de repente escuchamos en la iglesia tiempo final, luego termina la reunión, salimos y nos vamos, y de repente nos empiezan a rodear otros ambientes, vamos caminando por la vida como cuando llegamos a la iglesia, y muchas veces nos olvidamos de eso. Pero es tiempo final no solamente adentro de la iglesia, es tiempo final para este mundo. Entonces debemos tomarlo no con miedo, no con temor, al contrario. ¿Qué significa para nosotros, iglesia, nuestro Señor Jesucristo, que es tiempo final? Que Cristo está cerca. Entonces, si Cristo está cerca, para nosotros tiene que ser una bendición eso. Pero fíjense cómo el enemigo estuvo trabajando con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia no tiene como meta, como prioridad, ver cara a cara al Señor. Porque hay otras situaciones en la vida personal, en el día a día, que atrapan su atención, ¿no? Tiene su corazón allí y no está mal. O sea, nosotros tenemos que ser personas responsables, tenemos que llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos. Pero por supuesto que sí, eso no hay duda que así debe ser. Pero no podemos perder el objetivo principal, que es ver a nuestro Señor. Entonces, fíjense, hermanos míos, que ver a nuestro Señor dice que sin santidad nadie le verá. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una aureola, una espiga de trigo ahí como San Cayetano, que tenemos ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos qué es la santidad? Es apartarse. Ahora, ¿pero apartarse de qué? Ahí es donde hay un proceso de parte del Espíritu Santo en nuestra vida que nos va dando entendimiento de qué tenemos que apartarnos. ¿Ven? Entonces, a medida que vamos transitando este camino precioso en el Señor, Él va, como bien podemos decir, ir redondeándonos la idea, ¿no?, de realmente qué cosas nos tenemos que ir apartando día a día. Pero no es el tema de hoy de qué nos tenemos que apartar. Lo importante es que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Tenés una traducción viviente del 5? Veamos un poquito este versículo. Mire, gloria a Dios. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Esto es bravo, hermano. Bueno, pero esto es para los pecadores, esto es para los que están perdidos, esto es para todos nosotros, hermano. El peor error que podemos cometer es que pensar que la palabra es para otro. La palabra es para nosotros. Ahora, fíjense, el día de la ira, se acerca el día de la ira. ¿De qué ira? ¿Quién va a estar nervioso? ¿Quién va a estar enojado, mal? El Señor. Entonces, si nos... hay que caer en las manos de Dios, por favor. Mira que va a ser complicado. Pero esto es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Bueno, pastor, pero no tenía una palabra un poco más alegre, algo más. Y palabra alegre. Si quiere vos, yo le hago cosquillas, nos reímos juntos. O sea, no sé, hacemos una fiesta, la pasamos bomba, ¿no? Todo fenómeno. Pero un ministro del Señor, un pastor, debe ejercer paternidad porque tiene paternidad en el corazón. Y esto es muy importante. Dice la Biblia, hermano mío, que las palabras dichas por un pastor son como clavo. Hincado, gloria al Señor. Amén. Entonces el clavo vos lo arrancás, pero ¿qué pasa? Y queda la marca. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos míos, que el pastor de una congregación no puede perder de vista que es como un padre de familia. Esto es muy importante. El padre de familia tiene sus hijos
y debe educarlos y debe cuidarlos y también debe dejar que caminen y no tenerlos agarrados los tiradores siempre. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, lo que yo le digo, lo que yo hago, de paso le doy una pista si usted se me aviva un poquito. Mire, o sea, lo que yo hago es darle la palabra, guiarlo, acompañarlo, no toda la vida. Amén. Acompañarlo, ¿para qué? Para que usted se atreva a caminar, pero no como caminaba antes, no con las mismas mañas de antes, sino en la nueva vida, poniendo la palabra por obra. Entonces, a medida que vamos paso a paso poniendo la palabra por obra, vamos a ver resultados positivos. ¿Cuándo nosotros vemos resultados negativos? Porque hay temporadas en donde decimos, yo me congrego, yo estoy en las reuniones, yo escucho la palabra, yo ofrendo, yo diezmo, me pongo la corbata, voy, ¿no es cierto? Tengo la Biblia bajo el brazo y no pasa nada. Yo le puedo garantizar que todos nosotros podemos fallar, pero Dios no falla. Entonces somos nosotros los que fallamos. Y te dije, vos tenés la culpa, pastor. Claro. Después que me echó la culpa a mí y se fue para otro lado y le pasa lo mismo, usted se va a tener que dar cuenta que algo pasa. Bueno, entonces, mire qué interesante esto. El padre de familia debe instruir al hijo. ¿Amén? Lo debe instruir. Vos al hijo tuyo lo instruís, le enseñás, pero no lo vas a poder llevar con el andador toda la vida. Llega un momento en que, ¿y qué hace el hijo? Se tropieza, gloria a Dios, se tropieza. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Porque miren el obrar de nosotros como hijos. Cuando somos chicos, nuestro papá es Superman, no hay otro como él. ¡Pah! ¿No es cierto? Esto vamos a trasladarlo a la iglesia hoy. Cuando nosotros arrancamos, el pastor es He-Man, ¿no es cierto? Tiene toda la unción, está todo fenómeno. Ahora, a medida que vamos avanzando, llega el momento en que vos no podés seguir dando la mamadera al hijo, ¿no es cierto? Despacito tiene que empezar a recibir alimento más sólido y tiene que ir avanzando. Ahí es donde la hermana dice, con mucha razón, que a veces se tropieza. Entonces está el padre, vamos hijo, arriba, te levantás. Pero tampoco te podés pasar la vida ahí. Entonces, a medida que el hijo va creciendo, se va separando del padre. Se va separando del padre. Y ya no piensa como el gran campeón el padre. Ya después no sabe nada. El viejo es antiguo, no sabe nada, no entiende nada. Él no sabe de WhatsApp, no entiende nada. La onda de estos días no la comprende, ¿no es cierto? Entonces el padre lo mira, ¿no? En su rebelión, en su testarudez, en su terquedad. Y dice, ¿será que yo no sé nada? Me parece que no es así la cosa. Entonces, ese pasa en el camino, porque eso nos pasa con Dios. Eso nos pasa con Dios. Yo recuerdo que estaba dando los primeros pasos en el Señor y yo me le pegué al pastor. Digo, a mí del lado de este no me saca nadie. Porque yo entendí que él tenía algo. Él tenía algo que yo en un momento aprecié. Entonces, recuerdo que me enseñaron en la iglesia, no él, nuestro pastor general, que nosotros no debemos seguir al hombre, pero sí debemos anhelar la unción que está sobre el hombre de Dios que el Señor pone para nuestra vida. Entonces yo me le pedí al pastor. Y un día el pastor, ¿verdad?, me dice, yo más o menos le llevaba la agenda de la cosa que tenía que hacer, ¿no? Y digo, pastor, le recuerdo, mire, esta noche tenemos que pasar, antes de llegar a casa, porque estamos en Capital, tenemos que pasar por la casa de fulano de tal. ¿De quién? De fulano de tal. Ah, no, pero no vamos a ir. Pero ¿y por qué? Nos comprometimos, mire que tenemos que ir, hay que llamar por teléfono. Me dice, mira, si ora, va a entender. Digo, ¿y si no ora? Y no va a entender. Pero tiene que orar. Si ora, Dios le va a mostrar. Uy, Señor, gloria a Dios. Entonces, bueno, nos fuimos, ¿está bien? Y esto me pasó en varias oportunidades con él.
Y me decía, si ora, va a entender. El que no entiende es porque no ora. Entonces, fíjense que yo tomo ese ejemplo porque nosotros somos hijos. Todos. Yo también tengo papá espiritual. No se piense que yo soy huérfano. ¿Amén? Todos tenemos papá espiritual. Pero no es al papá. Dice que debemos honrar a nuestra madre y a nuestro padre. ¿Verdad? Hay que honrar. Si honramos a nuestros padres biológicos, ¿por qué no vamos a honrar a nuestros padres espirituales? Nuestro Señor en la palabra dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Se da cuenta? Entonces allí nos muestra que la característica del hombre es apartarse de esa honra que debería dar. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar en el Señor. Y yo creo que esta proclama nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho porque indefectiblemente todos nosotros, los cristianos, ocupemos el lugar que ocupemos, tenemos que aprender sobre el arrepentimiento. Tenemos que aprender sobre el arrepentimiento y también practicarlo. Mire, acompáñeme un instante, gloria al Señor. Veamos algunos versículos, mire, gloria a Dios. Vamos Romanos 7:23. Romanos 7:23, mire. Veamos esto. Qué lindo el libro de Romanos, hermano. Gloria a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Quién escribió esto? Pablo. El apóstol Pablo. Perito arquitecto de la iglesia. ¿Será de fiar? Bueno, vamos escuchándose con atención. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿qué decía Pablo? Que había una ley que estaba en sus miembros y que lo llevaba al pecado. Gloria a Dios. Ahora mire, eso es un problema, ¿no es cierto? Ahora veamos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19, algo que también es muy importante. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Sí? Y él, al decirnos que había una ley de pecado en su miembro, nos muestra también su debilidad como humano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que obviamente está refiriéndose al Señor. Entonces, ¿qué está enseñando acá Pablo? Bueno, vamos a poner TLA, o Dios habla hoy, algo de eso. Mire, es importante, tenemos que leer a Pablo, hermano. Tenemos que leer a Pablo y que Dios nos ayude. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, ahí estuvimos todos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué dice? Entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa, o sea, una vida apartada de lo malo. Ahora, mire, ¿qué entiende usted cuando dice entreguen también ahora su cuerpo? Tal vez alguien me dice, bueno, tenemos que alejarnos de las impurezas, ¿no? Y de esas impurezas sexuales, por ejemplo. ¿No es cierto? Todo de repente, tal vez automáticamente, como que meditamos en ese punto. Pero el cuerpo tiene muchos miembros. Y todos esos miembros conforman al cuerpo. Entonces, son todos esos miembros que nosotros tenemos que llevar, ¿a dónde? Al servicio de la justicia, llevando una vida santa. ¿Cuándo entienden esto? Es muy importante esto. Ahora mire. Si es todo el cuerpo, ¿verdad? Yo tengo que entregar mis manos al servicio de la justicia. Entonces, si mis manos en el pasado se utilizaban violentan para ejercer violencia, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que usar mis manos para bendición, levantando también manos santas para impartir también la bendición. Si antes la ley del pecado me llevaba ¿no? Tengo que dejar de robar y tengo que trabajar con mis manos. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Mis pies antes corrían al pecado, ahora tienen que correr a la justicia. ¿Verdad? Gloria al Señor. El oído nuestro, ¿es del cuerpo o no del cuerpo? Bueno, si el oído es del cuerpo, también tengo que llevarlo y adiestrarlo de alguna manera. Yo tengo que ver qué estoy escuchando. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuándo entienden esto? La lengua, ¿es del cuerpo o no del cuerpo? Gloria al Señor. También tengo que adiestrarla. Pero Pablo nos dice, y tiene razón, Pablo dice que hay una ley en los miembros del cuerpo. Una ley que tiene que ser derrotada por la justicia de Dios. Entonces, ¿y cómo hacemos? Porque es un lío, yo estoy tan acostumbrado. Claro, ese es el problema, uno está tan acostumbrado a hablar mal, a oír cualquier cosa y prestar atención a cualquier cosa, a caminar torcido. Uno está acostumbrado, es un hábito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se cambia ese hábito? Porque me coso la boca, me pongo tapón en las orejas, no sé, me ato los pies. No, o sea, no voy a lograr mucho así. Entonces, pero mire, acompáñeme. Ay, Señor. Ay, Jesús. Segunda de Corintios 7:9. Mire, hermano. Veamos esto, por favor. ¿Qué dice? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que, ¿qué vendría a ser contristado? Angustiado, entristecido, ¿verdad? No porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Uy. Si el arrepentimiento es la clave, es el génesis, es el primer paso para la reconciliación, tenemos que tener cuidado cuando seamos contristados. Porque por alguna razón, que no tiene demasiada razón, muchas veces nosotros nos imaginamos que el camino del Señor es todo alegría, es todo bendición, es todo éxito. Y otra de las cosas que nos imaginamos, y que yo también me imaginé, ¿no? Y que el Espíritu Santo se encargó de mostrarme que no era así, es que en la iglesia somos todos buenos. Y no es así. Somos buena mandarina. Ahora a ver, y le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a cambiar, porque todos estamos en un proceso de cambio. Ahora mire, ahora dice, porque habéis sido contristados según Dios. Quiere decir que Dios está en el tema. Entonces fíjense que hay algún tipo de angustia, ¿no? Algo que tiene que ver con el sentido de estar contristado, que viene de parte de Dios. ¿Con qué razón? Mire, gloria a Dios. Habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Vamos a leer un poquitito más. Mira, gloria a Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire, yo entré a la iglesia en una oportunidad, eran mis primeros pasos, ¿no? Entré a la iglesia y recuerdo que era una especie de hallcito así, había un blindex y después entraba lo que era el salón. Cuando abrieron ese blindex, wow, algo me envolvió. Era la presencia del Señor, yo no lo noté, yo no me daba cuenta. Entonces, qué mal me sentí ese día, pero qué mal. Y resulta que yo miraba para acá y miraba para allá, estaban todos felices, estaban todos contentos. Es más, en aquel entonces no sé qué pasaba, pero había una unción de la risa y qué sé yo, qué sé cuánto, todos se reían, se tiraban. Yo tenía una tristeza, una angustia, que digo, ¿qué pasa si yo hace 10 minutos estaba afuera y yo no estaba así? ¿Qué pasó? Entonces, a medida que la misericordia del Señor me fue alcanzando y fui teniendo un poco más de entendimiento, porque esa noche no lo entendí, pero me fui dando cuenta que el Señor me estaba conduciendo hacia el arrepentimiento. Cuando Dios te lleva al arrepentimiento, algo te empieza a pasar, te empieza a contristar. Y vos tenés ganas de salir corriendo. Vos decís, ¿qué está pasando acá? No, esto no puede ser. Sin embargo, el Señor está contristando a través de su Santo Espíritu para llevar a un verdadero arrepentimiento. Mire, ahora fíjense, dice, Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá está la diferencia. Esa tristeza que podemos llegar a sentir en el camino del Señor es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, suena raro, pero es la palabra. Suena raro porque el Espíritu de Dios es paz, es gozo, es bendición, ¿verdad? Uno se imagina que cuando te envuelve el Espíritu, que cuando tenés una experiencia personal con el Espíritu, cuando empezás a llevar una vida en el Espíritu, no habría de qué contristarse. Pero acá dice otra cosa. La diferencia la marca en el final del negocio. Por eso la Biblia nos dice que es mejor el final del negocio que el principio, porque en el principio puede pasar algo como esto. Entonces, fíjense, ahora, ¿por qué razón a nosotros nos parece y podemos llegar a comparar algo que nos esté pasando, lo podemos llegar a comparar con algo negativo? Porque no conocemos el obrar de Dios. Esa puede ser una respuesta. Yo quiero agregarle una más, que es la que todos de alguna manera tenemos, por nuestra manera de pensar. Por nuestra manera de pensar. Mire, en esta semana, una de estas noches, no me acuerdo qué noche fue, me puse a ver una película, un estreno de Sandrini. Van a decir, pastor, por favor, déjate broma cuando miras esto. Bueno, pero puse ahí y apareció. Y ¿cómo se llama la película? Pájaro Loco. Se la recomiendo. Bueno, entonces, el asunto que él había un cura, ¿no? Entonces, el cura que antes le decían pájaro loco y ahora está más santificado. El asunto que él hablaba con Dios por lo que le pasaba, por lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, él se daba vuelta hacia el crucifijo que tienen ahí en la iglesia, en la parroquia, ¿no? Y en un momento hay una escena donde la imagen es como que cobra vida. Es tremendo esto, ¿no es cierto? Porque ahí nos presentan a Cristo crucificado, ¿verdad? Herido, molido, sangrante, sufriente. Pero ese no es el Cristo que hoy nosotros bendice nuestra vida y con el cual podemos tener comunión. Entonces, yo mientras miraba Pájaro Loco, digo, qué tremendo, porque muchos de nosotros fuimos ministrados de esa manera. Entonces, eso, por más que hoy nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica, jamás nos vamos a arrodillar frente a un crucifijo ni nada por el estilo, pero parte de nuestra cultura fue absorbiendo ese tipo de situaciones. Entonces, la mentalidad que se nos fue formando es distinta a la que la Biblia nos presenta. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue por nosotros. Pero ya no está sufriendo, está vivo. Amén. Él resucitó. Y sufre para que nosotros no suframos. Pero en el camino podemos llegar a sufrir. Ese es el detalle. Podemos llegar a sufrir para tener un fin bendecido por Dios. Entonces, claro, de repente nuestra formación, nuestra cultura, que lo podríamos encerrar ¿dónde? En nuestra manera de pensar. Y es precisamente las Escrituras que nos dicen que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces rebobinemos un poco para poder experimentar este año precioso de la reconciliación. Vamos a tener que experimentar el arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento no llegará si no hay un cambio de mente. Tenemos Strong. Vamos a complicarlo un poquito más, total ya. Mire, fíjense, búscame, gloria a Dios, G3341. G3341. Mire, hay unas palabras, nosotros de tanto en tanto nos acercamos al diccionario Strong para poder extraer su significado, las raíces de las palabras, para poder comprenderlas con mayor profundidad algunas de las palabras que están en la Biblia. Mire, la palabra aquí es metanoia. La Biblia
¿Qué significa metanoia? Algunos de ustedes saben. Vamos a ver qué significa. Compunción por culpa, incluido reforma, por implicación, reversión, arrepentimiento y arrepentirse. Busca G3340. Mire, gloria a Dios. Ahora fíjense, pensar diferente o después, reconsiderar, arrepentirse. Entonces nosotros vemos que la palabra arrepentimiento es pensado de una manera distinta. Es un cambio de mente. Entonces, fíjense, si nosotros, qué bendición la reconciliación, pero hay que arrepentirse. Ya entonces tenemos un obstáculo. No, el obstáculo está acá arriba, en la manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento nos va a llevar a nuestra manera de pensar. Mire, hermano, mire. Esto es muy importante. Yo recuerdo en una oportunidad, tuvimos una sesión de liberación con la pastora, con una jovencita. Y se puso bravo la cosa, ¿no? Se puso bien bravo, gloria a Dios. Entonces, no viene al caso específico lo que tuvimos que ministrarle a esta chica, ¿verdad? Pero bueno, se identificaban ahí los distintos demonios que estaban operando en su vida. Y de repente, sí, uno puede reprender al espíritu tal, y podemos avanzar. Pero el lío se armó, pero flor de lío, cuando la pastora empezó a orarle y dijo, Señor, toma su mente. Empezó a gritar, caminaba como un gato. Yo no sé cómo hizo, pero sacó una lengua hasta acá. Una cosa fea, La mente no, decía. La mente no. Y es un caso que yo siempre recuerdo a medida que nos acercamos muchas veces a las Escrituras con respecto a esto, porque el enemigo, de chiquitito nomás, va trabajando en nuestra vida para ganar este terreno. Porque ganando el terreno de la mente, él va a dirigir nuestros pasos. Dirigiendo nuestra mente y nuestros pasos, va a estar dirigiendo nuestro futuro. Y si hay algo que no quiere que nosotros logremos, es que estemos frente al Señor como el Señor quiere que nosotros lleguemos a Él. Entonces va a atacar nuestra mente. Entonces la Biblia nos muestra que hoy se nos abre proféticamente una puerta, ¿verdad? Ya es nuevita, gloria a Dios. La reconciliación. Hay que alcanzarla. Ahora mire, si no hay arrepentimiento, será muy difícil alcanzar la reconciliación. Ese arrepentimiento no es solamente decir, hermano, perdóname. Es haber cambiado la manera de pensar que te llevará a una actitud de todo corazón, que será absorbida. Porque viste cuando hay gente que te dice, mi hermano, perdóname, mira, sigamos. Pero vos te das cuenta que lo está haciendo porque tenemos que perdonar 70 veces 7 y todo lo que usted sabe, ¿no es cierto? Pero no está haciéndose de corazón. Entonces, lo que no se hace de corazón, tarde o temprano se vuelve a caer en el mismo error. Entonces, ¿cuándo se puede llegar a lograr que lo que salga de nuestro corazón sea percibido como tal? Cuando haya cambiado. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros somos como pensamos, ¿verdad? Entonces, si tenemos que alcanzar la reconciliación, que obviamente tenemos que alcanzarla, o sea, en este peregrinaje hacia Cristo, hacia el Señor, tenemos que alcanzar la reconciliación, porque sin ella no vamos a alcanzar la meta. Pero para alcanzar esa hay que arrepentirse, pensar diferente. ¿O después de qué? Y después del Señor, después del toque de su Santo Espíritu. Entonces, yo debo cambiar mi manera de pensar. Tiene que ser una meta en mi vida. Si mi manera de pensar no cambia, mi vida no cambia.
Entonces, de alguna es importante esto. Esto es como a veces, si no se ataca una infección de la raíz del problema, la infección sigue caminando, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Por qué nos piden a veces los médicos un estudio de esto, de aquello, de lo otro, de lo que podemos estar padeciendo? Para atacar justamente dónde está el foco infeccioso. Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. Nuestra manera de pensar. Primero hay que reconocer que nuestra manera de pensar no es nuestra. Y ya ahí tenemos un problema. Porque nuestra manera de pensar, ¿cómo se formó? Se formó por el entorno que tuvimos, los ambientes donde nos movimos, lo que nos enseñaron. Ahora fíjense, mucho de ese entorno, de esos ambientes y de esas personas que nos enseñaron, son nuestros padres. Es tremendo, son nuestros seres queridos. Entonces de repente, llegar a la posición en donde tengo que decir, no, yo tengo que abandonar esta manera de pensar porque no me está conduciendo a dónde me lleva el Señor. Amamos a aquellos que nos enseñaron, a aquellos que fueron un ejemplo. Y eso es normal, pero tenemos que vencer en esa área. Porque, o sea, usted medite un instante, si aquellos que nos instruyeron no tienen a Cristo, algo le faltó en esa instrucción. Los ambientes donde se movieron y también nos movimos nosotros porque estábamos con ellos, no era un ambiente donde reinaba el Señor. Entonces, obviamente que todo lo que se trasladó, por más buena intención que sea, vino medio entreverado con cosas de este mundo. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y es la primera batalla que vamos a tener para que se cumpla esta palabra preciosa, esta proclama profética que recibimos. Es muy importante, hermano. Fíjese que nosotros recibimos proclamas preciosas. El año de la revelación, ¡wow! ¡Qué cosa hermosa! ¿Verdad? El año de la prosperidad, ¡wow! ¡Qué bendición! Recibimos el reposo, gloria a Dios, el renuevo. Pero esta proclama, junto con una de las últimas, de alguna manera deja caer sobre nosotros una gran responsabilidad. Porque el que proclama es el Señor y nos envía su palabra. Pero acá hay acciones que tenemos que llevar adelante nosotros. Amén. Dentro de esas acciones es conocer el verdadero arrepentimiento y empezar a practicarlo para poder seguir avanzando, no para quedarse allí. Entonces, primeramente nos detenemos en esta. Miren, yo tengo anotada aquí otras. A ver, mira, Gloria, vamos a buscar G41, ¿te dije? Sí. 33-38. G33-38. Mire. Esta es otra de las raíces de esta misma palabra, en donde nos está llevando también en la misma dirección. Tal vez me puede decir, bueno, pastor, pero vos siempre hablabas de pensar de otra manera. Es que si no logramos ganar esa batalla, no va a haber muchos cambios en nuestra vida. Mire, fíjense, Gloria, preocuparse después, lamentar, arrepentirse, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es muy importante entenderlo. Buscame alguna de estas dos raíces, 33-26 o 31-99, la que más te guste. Gloria a Dios. La palabra es arrepentimiento. Gloria a Dios. Dice, denota acompañamiento, está unido, ocupando una posición intermedia, gloria al Señor, conmigo, contigo, pasar a menudo en composición, participación, próxima, transferencia, secuencia. Bueno, aquí tenemos muchas raíces, la vamos a complicar mucho. Búscame la otra, por favor. ¿Era? Sí. Sí, mire esto, gloria a Dios. Veamos algo. Mire, verbo primario, ser de interés, interesar, gloria a Dios. Ahora mire, dar cuidado, cuidar, importar. ¿Qué significa darle interés? Que nos interese. Cuando algo a uno le interesa, lucha por conseguirlo. Cuando algo a uno le interesa, se esfuerza para alcanzarlo. Ahora, de repente,
podemos llegar a tener faltas o necesidades en esta tierra. Todos de alguna manera las tenemos, o sueños que no se completaron, etcétera, etcétera, que pensamos que bien vale la pena esforzarse por alcanzar alguna de esas metas. Ahora, yo no sé si realmente asumimos, ¿no?, la misma responsabilidad cuando hablamos de cambiar la manera de pensar. Porque, fíjense, por eso que yo me tomé este trabajito de acercar esto de la manera de pensar a donde realmente la Biblia lo acerca, que es arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento, nosotros de repente automáticamente pensamos, bueno, yo me arrepentí un día que estaba lejos del Señor y me reconcilié con Él, llegué a Cristo, bárbaro. Si llego a hacer una cosa mala o llego a ofender a alguien, bueno, me toca arrepentir y demás. Y de ahí no sale. Nosotros es como que lo asociamos a eso, simplemente. Sin embargo, la Biblia nos habla de un cambio de una manera de pensar y realmente tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense, hermano, es muy importante, pero ¿cómo hago yo para cambiar mi manera de pensar si yo soy así? ¿Alguna vez lo dijo eso, lo pensó? Amén. Si yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací no sé cuánto, decía el tango. Pero usted no es así. Eso es lo importante. O sea, la palabra, la administración de la palabra nos está haciendo al menos sospechar, ¿no? Somos medio duros nosotros, pero por lo menos empezando a sospechar de que nuestra existencia no data del día que nacimos sobre esta tierra. Entonces, fíjense, y si yo nací en tal año y hasta hoy me fue acompañando una vida, hoy en Cristo tengo otra vida, pero hay enseñanza, costumbre, etcétera, etcétera. Bárbaro. Pero nosotros somos más antiguos. Entonces, fíjense, si estuvimos con el Padre, ¿usted se piensa que el Padre iba a tener semejante elemento como nosotros ya? No, tenemos que haber sido distintos. Nos envían a la tierra, pasamos, entramos a esta dimensión. Usted por esto ya sabe qué es lo que pasó, el pecado nos alcanzó, etcétera, etcétera. Ahora mire, nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos recuperar lo perdido. ¿Y dónde está esa información? Porque yo no me acuerdo, usted tampoco. En la Biblia. Entonces, la palabra del Señor, a medida que el Señor nos va ministrando a través de la palabra, nos va haciendo recuperar la memoria. Ahora, si yo digo, me planto, yo soy así, ¿qué vas a hacer? Amén. Y ahí me voy a quedar. Acéptame como soy. Bueno, yo te acepto, pero va a haber uno que no nos va a aceptar. Esto es lo que tenemos que entender. No, pero Dios no condena a nadie. Claro que no, de ninguna manera. ¿Qué le dijo el Señor a esa mujer? Yo no te condeno. ¿Dónde estaban los que te condenaban? Yo no te condeno. ¿Pero qué dice la Biblia? Que sus propias palabras nos condenan. Entonces nosotros tenemos que comprender que el Señor en su amor y misericordia nos envía la palabra para que nosotros podamos comprender algo. Debemos regresar a la casa del Padre, pero transformados, no como estamos. Entonces, no tenemos que ser tercos y decir yo soy así, ¿qué voy a hacer? Amén. Eso dejáselo para Tita Merelo, ¿no? Eso dejáselo para otro. Eso dejáselo para un cabezón de esta tierra, no para nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús y que anhelamos un día estar con Él. Recibamos la palabra y digámosle, Señor, yo hacé lo que tengas que hacer con mi vida, pero yo también voy a hacer. ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiar la manera de pensar? Y primeramente empezar a rechazar cosas que hasta donde el Espíritu nos dé entendimiento. Porque hay cosas que de repente uno no entiende y todavía no lo entendió y bueno, y mañana a lo mejor lo vamos a entender. Pero al menos lo que entendemos, plantarnos firme y decir, Señor, no, yo de esto me quiero apartar. ¿Cómo están entendiendo esto? Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Mire, ay Señor amado. Vamos a ver, quiero ver algo. Mateo 3:8.
Mire, gloria a Dios. Mateo 3:8. Porque el enemigo tiene una trampa. Siempre tiene una trampa. Mire. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces aquí nos está mostrando las Escrituras que el arrepentimiento tiene un fruto. Pero hay algo que es muy parecido al arrepentimiento que tiene otro fruto. ¿De qué estoy hablando? Del remordimiento. El remordimiento es muy parecido al arrepentimiento. Porque de repente dice, no, la verdad que, yo me siento mal. Estoy entendiendo que estuve mal, estoy entendiendo que esto... Entonces, el remordimiento empieza a caminar. Pero no es un genuino arrepentimiento, es un remordimiento. Hay algo que te está haciendo sentir mal y te está haciendo actuar en consecuencia. Son dos frutos completamente distintos. El fruto del arrepentimiento es lo que va a agradar a Dios. El fruto del remordimiento se marchita rápidamente. Es de corta duración. Porque no conduce a la verdadera reconciliación. ¿Cómo están entendiendo esto? ¿Por qué no conducen a verdad? Porque yo por remordimiento le puedo pedir perdón a alguien, pero no tenía ganas de pedirle perdón. ¿Amén? No quería hacerlo. Es más, hasta contento estaba yo, porque estaba pensando que él estaba sufriendo porque yo no lo perdonaba. Y el que está sufriendo soy yo y no me doy cuenta. Entonces tenemos que comprender, hermanos míos, que hay frutos de arrepentimiento y frutos de remordimiento. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernirlo, porque si no, no va a haber, mejor dicho, una verdadera reconciliación. Y eso lo podemos aplicar en todas las áreas. Nuestra relación con Dios, primeramente, ¿verdad? Porque a medida que, fíjense, si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor dice que el corazón contristo y humillado jamás lo va a desechar. Es algo precioso, ¿verdad? Pero si hay tan solo remordimiento, y no sé hasta qué punto nos va a dar a prestar la atención debida al Señor. Tal vez enviará a su Santo Espíritu para que siga trabajando en nuestra vida hasta que logremos ese verdadero arrepentimiento. Entonces, vemos acá algo muy importante. Mire, hermano, ¿tenés TLA? O Dios ha hablado y algo de eso que más te guste. Gloria a Dios. Mateo 3:8. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. O sea, pero hay que entender algo. El que deja de pecar es porque algo le pasó acá. Porque el que hace fuerza para no pecar, vuelve a caer de tanto en tanto. Entonces, si se produjo un cambio de manera de pensar, entonces esa persona se va a apartar solo del pecado. Fíjense, una de las tretas del infierno es hacernos creer que ya con lo que alcanzamos está bien. Vos tranquilo, total, mira, ya sos creyente, ya andás con la Biblia, orás de tanto en tanto. ¿Qué más querés? Antes estabas perdido, estabas... No, momentito. No nos olvidemos de algo. En este peregrinaje, el Señor está trabajando en nuestra vida para perfeccionar nuestra vida. ¿Y para qué queremos tanta perfección si acá no nadie es perfecto? Es que nosotros no nos estamos preparando para vivir esta vida acá. Ahora, donde nosotros vamos, ahí la cosa es distinta, hermano. Amén. Ahí la cosa no es, ahí no la podemos atar con alambre. Ahí no es medio pelo. Ahí no es segunda selección. Ahí la cosa cambia. Ahí la vara es más alta. Entonces, tenemos que comprender, hermano, pero entonces, ¿quién lo va a lograr? Es que ahí está el engaño. Porque usted y yo venimos de ahí. O sea, esto. Ay, Señor amado. Mire. Al diablo lo echaron de ahí. Y no quiere que nadie vaya. Porque a él lo echaron y no lo dejan entrar más. Entonces, pero nosotros venimos de ahí. Y de alguna manera lo podríamos ejemplificar con el robo de la identidad. Nos robaron esa verdadera identidad. Ahora, el Señor lo permitió
para perfeccionar nuestra vida y para pasarnos a través de la sangre de Cristo acá en esta tierra. Porque Él envió a su Hijo para derramar sangre por la humanidad. Ahora, esa sangre es para el proceso de perfeccionamiento en nuestra vida y para salvación, para regresar a la casa del Padre. Vamos a orar por esta palabra.